En Aragón Radio, Los secretos de Goya. Con Santiago Navascués y Sergio Martínez. Roma, la ciudad eterna, ciudad de los papas y cuna del arte occidental durante siglos, donde los mejores artistas de la Europa del momento estudiaban y trabajaban para aprender de los mejores. Francisco de Goya no fue distinto y, una vez que su formación fue avanzando, buscó el viajar a Italia y a Roma para aprender y lanzar su carrera en el mundo de la pintura. En este episodio descubriremos cómo era aquella Roma a la que viajó Goya y cómo fue su viaje por tierras italianas. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a Los secretos de Goya en Aragón Radio. Buenos días, ¿quién es usted? Buenos días, señor. ¿Es usted Tadeusz Kunz? Mi nombre es Francisco de Goya. Si recuerda, le escribí hace unos meses y me dijo que podría alojarme un tiempo en su casa durante mi viaje de estudios, aquí en Roma. Por supuesto, adelante. Y dime, ¿qué tal ha ido tu viaje desde España? Largo, cansado y extremadamente caro. Lamentablemente no conseguí la beca de la Real Academia de San Fernando, pero tenía que venir a Roma para seguir aprendiendo el arte de la pintura. Al final, me he tenido que costear yo mismo el viaje, y apenas he llegado a esta ciudad y ya me he gastado una pequeña fortuna. No pienses ahora en eso. ¿Has pasado por Milán, como te dije en la carta? Así es, señor, una ciudad magnífica. También estuve en Pavia y en Turín, y espero poder ir pronto a Venecia. Siéntate, Francisco. Aquí en mi casa estarás bien y quédate todo el tiempo que necesites. Aún recuerdo lo bien que me trataron en España en los años que estuve ahí viviendo y trabajando. ¿Qué planes tienes aquí, en la ciudad eterna? La verdad es que todavía estoy un poco perdido en esta ciudad, pero estos primeros días quiero visitarla, ver las antiguas glorias de los emperadores romanos, visitar San Pedro y ver las maravillas que construyó Bernini. ¿Quieres un poco de vino? Me lo traen de la Toscana, uno de los mejores caldos que hayas probado nunca. Y si quieres ver las antiguas edificaciones romanas, te recomiendo que estudies la obra de Giovanni Piranesi. Hace unos grabados increíbles sobre esas ruinas. De hecho, le conozco y te lo podría presentar si quieres. Sería magnífico, señor. Fantástico. Brindemos por tu estancia en Roma. Espero que te sirva para convertirte en un gran pintor por Roma y la musa de las artes. Pues aquí tenemos a Francisco de Goya, recién llegado a Italia, por fin a Roma, por fin después de esos años intentándolo. Al final lo consigue, eso sí, buena parte del coste de ese viaje pues lo tendrá que costear él. Luego hablaremos un poquito más de ello, de qué es lo que se sabe sobre quién pagó ese viaje. Desde luego no fue la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tal y como intentó. Para hablar de la época de Goya en este año más o menos que pasó en tierras italianas, por supuesto, doy un programa más la bienvenida a Santiago Navascués. Bienvenido de nuevo a Los secretos de Goya en Aragón Radio. Hola a todos, queridos oyentes. Si te parece, vamos a hablar un poquito... Hoy vamos a hablar mucho de Roma como ciudad, de esa Roma que, bueno, que seguro que muchos de nuestros oyentes han estado en la ciudad, o si no... Es una de esas ciudades que, aunque no hayas estado, se conoce algo, ¿no? Sobre todo, pues, por series, por películas, por haber leído libros, ¿no? O sea, es algo que está ahí omnipresente en el mundo cinéfilo. Es un poco como Nueva York, ¿no? O París. Podría ser, sí. Si vas a París y dices, joder, si estoy, yo ya he estado aquí y esto ya lo he visto. O al revés, o no he estado, pero como si hubiera estado, ¿no? Porque se conoce muchas de esas cosas, ¿no? Pues Roma es una de esas ciudades, ¿no? Y sin duda es un polo de atracción del turismo de masas hoy en día, ¿no? Un exponente de la cultura donde se mezclan ese arte de la antigua Roma, con imponentes ruinas como las de los foros imperiales, columnas como las de Trajano, grandes edificaciones como el imponente Coliseo, ¿no? Las ruinas del Teatro de Marcelo, yo qué sé, las termas de Caracalla, las huellas del Circo Máximo y muchísimo más. Es que es imposible ponerse a hablar de las ruinas de la antigua Roma, ¿no? Podrías pegarte meses para verla bien. Eso es, pues, no la verías literalmente, ¿no? Y junto a todo esto tenemos también previdencias de la Roma más desconocida, ¿no? La Roma medieval, quizás, de la que la gente no se fija tanto, ¿no? Con templos como, por ejemplo, la bellísima Basílica de Santa María en Cosmedin, donde, por cierto, en cuya entrada pues tenemos la famosa Boca de la Verdad, ¿no? Que de la cual hemos visto, yo creo que todos reproducciones en las ferias de ciudad, de pueblo, etcétera, que metes la mano y te predice el futuro leyéndote las líneas de la mano, etcétera. Pues ahí tenemos, esa es una reproducción de eso que encontramos en la puerta de esa Boca de la Verdad, de esa Basílica de Santa María en Cosmedin, en Roma, que todo el mundo va a hacerse la fotico cuando va a Roma. Yo la tengo ahí metiendo la mano en la boca.
Pero es algo curioso, ¿no? El caso es que la historia de Roma tiene quizás un enorme boquete en el imaginario colectivo que dura siglos, porque parece que se pase de la gloria del Imperio Romano y la monumentalidad de sus edificios a la ciudad ya de los papas, ¿no? De la época del Renacimiento, las grandes obras del Renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, que conviven en cualquier rincón y que atraen a esos millones de turistas que van en la actualidad, ¿no? Claro, y es en plan, bueno, y en medio, la Edad Media, ¿Qué es pasa? Sí. es que no hay nada. Claro. Bueno, también hay que decir que, bueno, pues aquí entra en escena Mussolini, que la época que le gustaba rememorar era la época augustia, del máximo esplendor de Roma, esa Imperio Roma Romano. imperial, ¿no? De época clásica. Quería llevar a Italia a esos tiempos, ¿no? En los que Roma dominaba Europa. Y entonces, bueno, pues había que cargarse toda Roma medieval para rescatar lo que había debajo, que era la Roma de época imperial, de época augustia, pues hacía, ¿no? Y se cargaron pues gran parte de esa Roma medieval. Algunas zonas, la parte que daba, las callejuelas que daba a la actual plaza de San Pedro del Vaticano, que no existía esa vía de la conciliación, o como se llama, que se ve San Pedro al fondo. No, eso era todo callejuelas, etcétera. Y se perdió esa sorpresa que quería dar Bernini de ir a esas callejuelas y de repente desembocar en esa enorme plaza. Se pierde esa sorpresa, ¿no? En los foros también. La paz de los foros también destruyó mucho la época de Mussolini, pero bueno, también se perdió mucho durante siglos, ¿no? Porque Roma, desde luego, como decíamos, no siempre fue la que veíamos hoy en día, ni mucho menos, ¿no? Ni tampoco la que nos imaginamos del Imperio Romano, de su época de auge. El proceso de decadencia del Imperio Romano de Occidente, hasta su caída definitiva y la desaparición paulatina, pues yo que sé, de sus mecanismos administrativos y de gobierno, y en definitiva de la desaparición de su viejo poder, fue de muy larga duración, ¿no? Esa crisis, ¿no? Prosiguiendo incluso después durante siglos a lo largo de la Edad Media. Sí, se calcula que en sus momentos de esplendor, pues durante el Imperio Romano, la ciudad de Roma pudo llegar a albergar hasta 1 millón de habitantes, ¿no? Según algunos estudios. Esto es mucho de decir, porque hasta el siglo XIX no hubo en Europa una ciudad con más o menos 1 millón de habitantes, que fue Londres. Sí, desde luego. O sea, fijaros, ¿no? De la barbaridad que es esto. Sin embargo, bueno, pues esos siglos medievales hicieron que la ciudad fuera cayendo en la ruina total, sus grandes edificios desprovistos de mantenimiento, de uso o incluso reaprovechados en sus materiales o estructuras pues para nuevas creaciones. Entonces no existía la conciencia de conservación del patrimonio como hoy en día, ¿no? Durante la Edad Media, etcétera. Pues el caso es que, bueno, todo esto fue provocando que esos edificios se fueran derruyendo a lo largo del tiempo. Sí. De hecho, hasta llegaba esa decadencia de la ciudad de Roma como tal, ¿no? Hasta cierto punto en el que, por ejemplo, ya una etapa bastante avanzada, que ya hemos salido de la Edad Media, estamos ya bien metidos en la Edad Moderna, como por ejemplo alrededor del año 1585 más o menos, ¿no? Roma es que no pasaba de ser, a pesar de su fama y de ser el centro de la Iglesia católica, ¿no? No pasaba de ser una ciudad en ruinas, que apenas sumaba alrededor de unos 25.000 habitantes. O sea, hemos pasado de 2.000 años, bueno, 2.000 años no, pero 1.500 años antes, que tendría alrededor de 1 millón de habitantes, a pasar a tener una población de unos 25.000 habitantes más o menos. Y eso que ya en ese momento, a finales del siglo XVI, era ya un momento en el que se había iniciado esa gran actividad constructora de los papas, del que vamos a hablar un poquito ahora, de cómo se forma esa ciudad que nosotros conocemos, pero que también conoció Francisco de Goya. Ese primer pontífice que provocará ese cambio, ¿no? Pues fue Nicolás V a mediados del siglo XV, que manda a crear la Biblioteca Vaticana y realizar el primer catálogo de monumentos de la ciudad, pues con la idea de conservarlos. Estamos en pleno Renacimiento italiano, el 480. Después llegará Giuliano della Rovere, es decir, Julio II, o el Papa Guerrero, que lo cambiará todo, ¿no? O sea, además de su visión espiritual, pues tenía una visión diferente de como señor temporal y feudal a liderar los estados pontificios, que trató de extender por medio de la guerra. Sí. Porque entonces el Papa también era como una especie de rey, ¿no? Que tenía sus dominios. Bueno, lo sigue siendo hoy en día. Lo que pasa es que hoy ya solo es el Vaticano, pero el Papa es también, aparte de ser obispo de Roma y ser Papa de la Iglesia, pues también es, digamos, es un jefe de Estado. El jefe del Estado, en este caso el Vaticano, ahora mismo, que es un sitio chiquitito, pero en su época era de los estados pontificios, que era buena parte de la zona central de Italia. Sí. O sea, era bastante poderoso. El caso es que Julio II pues inició un programa de grandes construcciones monumentales que se contraponían a las viejas ruinas del Imperio pagano, ¿no? Quería mostrar una Roma papal, católica
y también imperial. Entonces, suyo es, por ejemplo, el encargo a Miguel Ángel de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, una reestructuración del Campidoglio y, sobre todo, pues su proyecto estrella, los inicios de las obras de San Pedro del Vaticano, que se iniciaron en el año 1506, pero que no se terminaron hasta 1626, tras 120 años y el reinado de 20 papas. Casi nada, casi nada. Pero bueno, merece la pena, desde luego. Ojo, que ahí está lo mejorcico de lo mejor Sí, de la sí, historia del arte de la humanidad. Desde luego. Bueno, con Julio II, con este papa, Giuliano de la Rovere, pues a comienzos del siglo XVI se inician algo más de unos 250 años de una fiebre constructora sin igual, ¿no? Que convirtieron a Roma en la joya que es, que pasará de esa ciudad en ruinas, totalmente en ruinas, y poco poblada, a una capital europea ostentosa, ¿no? Se construyen multitud de iglesias, de basílicas, los grandes palacios, por ejemplo, de la nobleza romana y también de la nobleza eclesiástica, fastuosos monumentos y, sobre todo, también, algo que choca mucho siempre, una enorme cantidad de fuentes monumentales. Es una pasada las fuentes de Roma, ¿no? Lo del Papa, los papas dieron muchísima importancia al agua y al abastecimiento de la ciudad de agua, al igual que hicieron precisamente como eco de los antiguos emperadores romanos, que era muy importante el abastecimiento de agua a la ciudad. Claro, de hecho, lo que hacen es reconstruir los viejos acueductos y además construyen otros nuevos, ¿no? De ahí la proliferación, pues, de fuentes monumentales como la famosa Fontana de Trevi, que todo el mundo conoce, la Fuente de los Cuatro Ríos, también en Plaza Navona, diseñada por Gian Lorenzo Bernini, también autor de la Fuente de la Barcaza en la Plaza de España junto a su famosa escalinata, ¿no? Que es una escalinata impresionante. Luego ¿no? hablaremos un poquito de esa escalinata, de hecho. El caso es que esa fiebre constructora llega al paroxismo en el siglo XVII y se entiende pues como pura estrategia propagandística, ¿no? Lo comentábamos creo que en el anterior programa. En el episodio anterior, exactamente. ¿no? Que era un poco pues de demostración de poder de la Iglesia en una época en crisis que estaban con los protestantes, ¿no? Se libran en esa época pues esas guerras de religión en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues la Iglesia romana quiere mostrar en su capital pues la gloria del papado, su poder y su triunfo, pues a través de esa monumentalidad, ¿no? O sea, sí. Roma quiere ser el faro de la contrarreforma. Que los que fueran a Roma se quedaran, vamos, extasiados ante el poder de la Iglesia, digamos, ¿no? En plan, ¿qué voy a poder hacer yo como protestante o como luterano o lo que sea? O incluso siendo católico, ¿no? En plan, a estos hay que seguirlos, hay que decir lo que diga el Papa, porque fíjate la ostentación, las perras que maneja para poder construir todo esto, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, la propia Basílica de San Pedro. Pero vamos, es que Roma no solo eso, es que se construye, es que es una barbaridad. Querían un poco acojonar, ¿no? O sea, podríamos decir que sí. O sea, la última gran obra papal pues fue la gran escalinata de la Plaza de España, construida entre los años 1723 y 1728 por Francesco Santís y encargada por el Papa Inocencio XIII, ¿no? La Roma que viviría Francisco de Goya, pues ya estaba completa, ¿no? Sí, Inocencio XIII fue, digamos, el último papa constructor, podríamos hablar. Pues fue ese último gran proyecto monumental. A ver, evidentemente se siguen construyendo, Roma sigue creciendo durante los siglos siguientes, pero ya digamos que esa fiebre constructora que se inicia durante el papado de Julio II, ese Giuliano de la Rovere, hacia inicios del siglo XVI, 1500 y pico, pues en 1730 ya termina, digamos, ya no sí. sé, ya termina en el periodo de esas grandes, que ya vale, que se pegaron casi dos siglos y medio, con ciertos periodos de, pues había más perras o menos perras, pero sobre todo el siglo XVII es que fue del propio puro paroxismo, ¿no? Sobre todo esas delicatessen artísticas ya no se hacían. Sobre todo con Bernini, Borromini en el siglo XVII, pero en la época del barroco. Ahora ya está llegando poco a poco ya al siglo XVIII ese neoclasicismo diferente que se construirá, ¿no? Edificaciones neoclásicas, por supuesto que sí. Pero bueno, estamos un poquito en esa época y, como decías, Francisco de Goya, digamos ya que vive esa Roma, más o menos ya esos grandes monumentos que podemos ver hoy en día, la mayoría están construidos. Claro, que hoy nos parecen impresionantes, pero es que hay que tener en cuenta que en la época no existían fotografías. Claro. Y entonces, o ibas allí o no lo veías. Con mucho grabado, si acaso. Claro, y si tú querías ser un artista o un gran pintor y no veías este tipo de genialidades artísticas, pues es que te quedabas atrás. Y estudiar el cómo se habían hecho esas genialidades. Claro, es que tenías que ir allí, verlo in situ Claro. y ver, mira, pues a ver cómo ha pintado esto Miguel Ángel, Sí. Caravaggio, Bernini, Claro. o a ver lo que ha hecho Borromini por aquí. Pues mira, pues aquí me da ideas para hacer esto Claro. o lo otro, ¿no? Es que, de hecho, estábamos hablando de esa gran escalinata, última gran obra monumental que fue la escalinata famosa de la Plaza de España, ¿no? De Roma.
pues es precisamente en torno a esa Plaza de España donde comienzan a vivir en esta época, pues a convivir esos artistas que llegan de toda Europa, también los propios italianos, ¿no? Con ansias de convertirse, pues los que tú hablabas tú ahora mismo hace un momento, ¿no? Pues el nuevo Miguel Ángel, el nuevo Caravaggio, o el nuevo Bernini Borromini, si te dedicabas a la arquitectura, a la escultura, etcétera, ¿no? Claro, pues ahí convivían y también en esa Roma será la que llegara a Goya, ¿no? Y toda esa actividad de mecenazgo durante tanto tiempo hizo que la capital italiana, que Roma, fuera, pues durante siglos, la cuna del arte y cuyas tendencias artísticas que se desarrollaban ahí servían de ejemplo a seguir, digamos, e inspiración en toda Europa. Se siguen esas líneas en cada país, pues con sus propias, digamos, variantes, pero era el faro artístico, ¿no? Durante siglos lo que fue Roma, esa Roma papal. Sí, el propio Diego Velázquez pues pasó un tiempo en la ciudad, ¿no? Por supuesto que sí. Y llegada la Ilustración, pues muchos países pues crearon lo que podríamos llamar becas para que sus artistas más talentosos pues fueran a estudiar a la meca de la cultura, ¿no? Pues en una ciudad que, por cierto, pues comenzaba ya a gestar pues lo que más tarde sería el fenómeno del turismo de masas, ¿no? Sí, sí, sí. El siglo XVIII fue el apogeo del llamado Grand Tour, en el cual pues se creó la costumbre de que los jóvenes más ricos del continente pues pasaban varios años viajando y viviendo en diferentes capitales europeas, pues aprendiendo, creando contactos que les servirían al estar llamados a ser parte de las clases dominantes, ¿no? Y dirigentes del futuro. Sí, sí. Y por supuesto pues también pues iban a festejar y a pasarlo bien, ¿no? Pero la idea era hacer contactos importantes en esa juventud entre los que pues en un futuro iban a gobernar, ¿no? De hecho, eso se ve muy bien reflejado, por ejemplo, en una novela que me gustó mucho, que es la famosa El Conde de Montecristo, que se ve precisamente, y además en Roma, ese gran tour, ¿no? De pues el Conde de Montecristo que está haciéndose pasar por un conde, etcétera, pues que está en el Gran Tour, que es de origen francés, pero que ha llegado a Roma, pues ahí mientras está urdiendo su largo plan de venganza, ¿no? No voy a estripar más, si es que se puede estripar una obra que fue publicada en el siglo XIX y que hay tantas películas y tal, pero que es impresionante. Gran novela, Y gran es novela. enorme y se ve precisamente cómo es ese Gran Tour en Roma. La verdad es que es muy recomendable ver esa época. Y bueno, y es que, claro, uno de los puntos álgidos de ese Gran Tour europeo era precisamente la capital romana, ¿no? Pues todos estos potentados que llegaban ahí, pues claro, llegaban a esa ciudad papal, también de las antiguas ruinas romanas, ¿no? De la antigua Roma. Y aunque parezca esto muy nuevo de ahora, del turismo de ahora, estos potentados ya buscaban sus propios souvenirs, ¿no? Sus propios recuerdos para demostrar luego, en plan, claro, como no había fotografías, pues tu cuadro que estás pintado delante del Coliseo, lo sabía esos encargos, ¿no? O llevarte ruinas de la propia Roma, o sea, había algunos ricos que se llevaban maletas enteras, podríamos hablar, bultos enteros con ruinas expoliadas, que hoy sería algo que, anda que no podemos ver cosas de estas en el Museo Británico, por ejemplo, o en el Louvre de París y en otros tantos museos, ¿no? Y claro, estos potentados que están haciendo ese Gran Tour y estaban ávidos de conseguir esos souvenirs, ¿no? Pues en muchas ocasiones, como decían, eran cuadros de estos artistas en ciernes que vivían en Roma para formarse, pero que también estaban ávidos de trabajar, ¿no? También para conseguir dinero, para poder sobrevivir y también para ir haciéndose un nombre, ¿no? Claro, si la llegada de estos viajeros pues, fue un goteo constante, pues a partir de la década de 1770 fue una auténtica avalancha, salvando las distancias, ¿no? Con lo que ocurre ahora, ¿no? Por supuesto que sí, O sea, no tiene ni punto de comparación, pero claro, para el momento era, como decía, a partir de esa década de 1770 eran muchos romanos que dirán, pero ¿qué es esto? Aquí que llega tanto extranjero y a tanto ricachón, no sé qué, llega a ser casi una avalancha para los términos de la época, evidentemente, de los viajes que se hacían en ese momento. Sí, y es en ese momento en el que llega Goya a la ciudad eterna, que cómo no va a querer ir, ¿no? Que cómo no va a decir, bueno, es que tengo que ir, claro. Sí o sí, ¿no? O sea, ¿cómo fue el viaje de Goya hasta Italia? Pues como ya vimos en el episodio anterior y en la afición sonoria del programa de hoy, pues Francisco de Goya fracasó en sus dos intentos de conseguir una beca. La primera consistente en una pensión para poder seguir formándose en España y en la que no recibió ni un solo voto por parte del jurado en el año 1763, y la segunda en el año 1766, donde pues tampoco consiguió el primer premio que le habría dotado de una beca para poder ir a Roma, ¿no? Entonces, en los años siguientes siguió formándose bajo la tutela de Francisco Valleu, que empezó a ser su maestro desde el año 1763, y aunque parece difícil que se pudiera ganar la vida ya en esos años con su pintura, todo apunta que no, pues puede que fuera ganando dinero para costearse parte de ese ansiado viaje a Roma.
Claro, pues, ¿Quién sabe? Como ayudante, o sea, dentro de pues estas obras, como aprendiz que era de Francisco Bayeu, por ejemplo, también trabaja como ayudante precisamente en las obras de este, por ejemplo. También es muy probable que le ayudara a su maestro Francisco Bayeu, que ese sí que ganaba dinero, ¿no? Por aquel entonces. Él ya estaba en Madrid, de hecho, justo llega en esos años a Madrid y empieza a coger fama. Y además es que, bueno, pues Goya en un futuro se va a casar con la hermana de Bayeu, que es Josefa, ¿no? Por lo que vemos que, bueno, pues que maestro y aprendiz pues forjaron una relación muy estrecha. Vamos, que ¿no? es probable que Francisco Bayeu le diera perricas a Goya para que pudiera viajar a Roma. Más que probable, ¿no? Pero es posible que Goya recibiera ayuda también desde otras partes, ¿no? O sea, desde luego no está corroborado totalmente, pero las cartas de la época conservadas dan pie a establecer por la teoría de que los condes de Fuentes, es decir, los Pignatelli, financiaron a Goya durante sus años finales de su formación, tanto en sus viajes formativos a Madrid como, sobre todo, en ese periplo por Italia. Sí, esto es una teoría, no está demostrado. Sí. Pero bueno, son deducciones que hacen algunos investigadores por, pues yo que sé, del estudio de esas cartas, o esas notas, etcétera. Pues bueno, se sacan esas deducciones quizás, ¿no? Y bueno, son años en los que desde luego se sabe que Francisco de Goya trabaja y estudia muchísimo, hasta que por fin llega el año 1770 e inicia su ansiado viaje formativo a Italia, ¿no? Parece que salió de Zaragoza, más o menos entre marzo o finales de marzo y comienzos de abril de ese mismo año. Y no se sabe mucho del mismo, pero aparentemente hizo el viaje por tierra. O sea, eso del mar, pues dijo que no, que viajaba por tierra. Fue yendo por el sur de Francia hasta llegar al norte italiano, ¿no? Y en su camino hacia Roma, pues visita ciudades como Pavía, como Turín, Milán. Parece que también en Venecia se sabe que estuvo. No se está muy claro si estuvo antes de llegar a Roma o después, ¿no? También estuvo en Bolonia, ¿no? Y bueno, llega por fin a esa Roma, donde se aloja, como hemos escuchado en esa ficción sonora del principio, ¿no? En casa del pintor polaco Tadeusz Kunz. Bueno, como cascarrillo, podríamos decir, ¿no? La hija de este Tadeusz, Isabel, se casó con el pintor español José de Madrazo. Que lo de Madrazo ya igual nos puede sonar bastante, ¿no? Y que el hijo de ambos, ¿no? De este José de Madrazo e Isabel Kunz, ¿no? Fue nada más y nada menos que Federico Madrazo y Kunz, autor de maravillosas obras como cuadros de Isabel II de España, La Condesa de Vilches, que eso es una obra maravillosa. Bueno, esto es un cascarrillo, ¿no? Pero en casa de este Tadeusz Kunz, cuyo nieto fue Madrazo, ¿no? Federico Madrazo y Kunz, pues estuvo alojado Goya cuando llega a Roma, precisamente. El caso es que durante su estancia en Italia, pues Goya estudió las técnicas pictóricas más modernas, fue para eso, para estudiar, analizó las cualidades estéticas de los grandes pintores y aumentó pues su repertorio de imágenes clásicas pues sacadas de las esculturas antiguas que fue viendo. Para ello, se ayudó tomando notas en un cuaderno que se ha conservado y que está en el Museo del Prado, que es el conocido como cuaderno italiano, en el que se conservan dibujos, muchas veces simples esbozos, de lo que Goya iba viendo y analizando, que era un cuaderno personal, pero que hoy en día tiene mucho valor artístico. Y aparte de ser un cuaderno personal, el que hacía esbozos, dibujos y estas cosas, era también como un diario personal, y conocemos mucho de su vida por eso también, y que no se quedó solo en Italia, sino que siguió más años, ¿no?, con este cuaderno. Incluso creo que apuntaba los nombres de los hijos que iban creo que tuvo hasta 19 con su esposa, con Josefa, aunque solo llegó uno a la vida adulta, pero llegaron a ser 19 hijos. Iba apuntando... No lo sé, tuvo muchos hijos 19, y solo llegó uno a la vida adulta. Tuvo 19 hijos con su esposa Josefa Bayeu, solo llegó uno a la vida adulta, y además en ese cuaderno iba apuntando el nombre de los hijos que le iban haciendo y la parroquia donde eran bautizados. Esto como curiosidad, ¿no? De este cuaderno italiano, que no solo se quedó ahí, ¿no? Pero es muy importante para saber un poquito más de este viaje italiano de Goya, ¿no? En esos meses en Italia, pues estudió, por ejemplo, la obra de Guido Reni, de Rubens, de Paolo Veronese o de Rafael, ¿no? Aunque desde luego, si quedó fascinado Goya por alguien, fue con las obras de Giovanni Battista Piranesi. Lo hemos mencionado, se ha mencionado en el audio, ¿no? En la ficción sonora. La obra de Piranesi, pues, influenció enormemente a Francisco de Goya. Y de hecho lo llegó a conocer en persona, se sabe que se conocieron, ¿no? Y es que los grabados de Piranesi, que se sabe que a lo largo de su carrera fueron más de 2000, ¿no? Pues por ejemplo representaban reproducciones exactas prácticamente y también interpretaciones de esos grandes monumentos de la antigua Roma, ¿no? Y de hecho es que estos grabados se hicieron súper famosos en toda Europa, ¿no? Se extendieron por toda Europa, eran unos de esos souvenirs que encargaban esos nobles que iban en su gran tour, ¿no?
Y bueno, de hecho estos grabados pues es que ayudaron mucho en la formación y desarrollo del neoclasicismo, a la vez que lo que hemos hablado del tema de Roque Juquín del Cubierre, las excavaciones de Pompeya Herculano de esos años, también esos grabados de Piranesi ayudan mucho. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que la pintura no se puede reproducir sistemáticamente miles de copias de una pintura, pero los grabados, con la invención de la imprenta, Es otra cosa. pues se reproduce, y es la manera de que llegue pues un poco lo que hay en Italia a toda Europa. Sí, sí. Por eso influye tanto en el neoclasicismo, ¿no? Esta obra, porque da a conocer esas ruinas antiguas. De hecho, Piranesi pues tiene unos grabados también que, pues eso, que reproducían con gran minuciosidad esos edificios, pues el Coliseo, el Panteón de Agripa, etcétera. Pero también tenía una famosa colección llamada Prisiones, donde transformaba esos mismos monumentos en, digamos, en fantásticos e incluso desmesurados calabozos dominados por oscuros pasadizos, escaleras y extrañas galerías que se ve que no conducen a ninguna parte, ¿no? Es una cosa de fantasía, ¿no? Estas prisiones, incluso estos grabados prisiones, influenciaron también el arte no solo del neoclasicismo, sino del arte romántico del siglo XIX e incluso del surrealismo del siglo XX. O sea, es que Piranesi, que es un artista muy poco conocido, podríamos decir relativamente, fue súper importante su influencia a lo largo de los siglos, ¿no? Y Goya conoció y fue muy influenciado también por este Piranesi. Sí, y en abril de 1771, pues Goya decidió participar en el concurso de pintura de la Academia de Parma, al que se presentó como discípulo de Balleu. Y el tema de todos los competidores era único, ¿no? Que era Aníbal vencedor, pues contempla por primera vez Italia desde los Alpes. Goya no ganó el primer premio, una medalla de oro de 5 libras, pero esta vez sí que recibió una mención especial por parte del jurado, que le había dado 6 votos. Y el jurado, ¿qué es lo que dice? El jurado dice esto: se ha observado con él, con placer, un fácil manejo del pincel, un carácter grandioso, y de haberse acerado más al verso, sus tintas y la composición al argumento, habría puesto en duda la palma alcanzada por el primero. Es decir, lo que es la pintura, el dibujo, les gustó un montón, pero dijeron, ha hecho como demasiadas alegorías mitológicas, se ha salido un poco del tema. Sí. Y entonces No se ha acercado porque, vamos, el tema era un verso de Virgilio, de la obra de Virgilio, ¿no? Un poquito Sí. y tal, y te ha salido un poco del tema, entre comillas, ¿no? esperaban un cuadro más histórico y él hizo demasiadas alegorías mitológicas. Sí, el caso es que, bueno, aún así recibe esa gran mención, esa mención por parte del jurado de esta Academia de Parma, ¿no? Y este cuadro realizado por Goya se conserva también, bueno, durante muchos años se atribuía a otro pintor, pero ahora se sabe que es de Goya, se conserva en el Museo del Prado, y en él se puede ya ver que la obra de Goya ya ha evolucionado. Desde lo aprendido con su primer maestro José Luzán, ya empieza a dejar atrás ese tardo barroco y cogiendo el camino del neoclasicismo, ¿no? Y bueno, Goya está más o menos un año en Italia, pero finalmente a mediados de 1771, al poco de presentarse al premio de Parma, tiene que regresar a Zaragoza. No está claro el motivo, porque por una parte se habla de que su padre Braulio estaba enfermo y tuvo que volver, y por otra también que justo le llega por fin su primer encargo importante de su vida, ¿no? Que fue el famoso coreto, la adoración del nombre del Señor, ¿no? Que está en la capilla de la Virgen del Pilar de Zaragoza, ante la capilla del coreto de la capilla de la Virgen, realmente, ¿no? Sí, sea como fuere, pues Goya llega a Zaragoza y comienza a vivir en la calle del Arco de la Nau. Tiene 25 años y por primera vez pues aparece registrada su contribución como artesano. O sea que Goya pues ya es un profesional del arte, ¿no? En ese año 1771, exactamente, ya Goya empieza a vivir de su arte y comienza a vivir de su arte en Zaragoza. Bueno, ha sido fascinante, la verdad es que esta etapa yo creo que hemos disfrutado muchísimo con conocer esa Roma que vivió Goya, ¿no? Cómo se fue transformando, pero nos quedamos sin tiempo y para seguir viendo cómo fue evolucionando Goya, cómo llegar a la corte, etcétera, pues os emplazamos a escucharnos en próximos episodios. Así que Santiago, hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos un programa más en Los Secretos de Goya para descubrir cómo uno de los mayores pintores, ya sabéis, de los mayores pintores de la historia de la humanidad, llegó a ser quien fue. Recuerda que este programa lo puedes escuchar, por supuesto, en el FM de Aragón Radio, pero que lo más fácil es escucharlo en podcast, porque lo puedes disfrutar cuando y donde quieras, y lo encontrarás fácilmente en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de podcast como de siempre, ¿no? Pues iVoox, Spotify y iTunes. En la técnica hemos tenido a Joel Belda y te esperamos en el próximo programa para seguir descubriendo los secretos de Goya en Aragón Radio.